Dios se revela en su total libertad. Se revela a quien quiere, lo que quiere y cómo lo quiere. El Dios de la revelación abre caminos en el mar, estrada en el desierto y hace del terreno estéril un jardín. Es el Dios que abre vientres, vientres estériles o virginales a la vida. A Dios le gusta la familia, los niños. Él hace que la vida nazca y crezca. Este Dios de la revelación viene al encuentro precisamente para esto. A María se le revela a través de un ángel en un lugar perdido de la Galilea, en la intimidad de una casa. En cambio, a Zacarías se le aparece en el templo de Jerusalén, el lugar santo por excelencia en todo Israel, y durante una liturgia solemne en la que participa todo el pueblo. Este es el relato que escuchamos en este 19 de diciembre, tercer día de feria privilegiada de Adviento previo a la Navidad. Leemos Lucas en el capítulo 1, versículos 5 al 25. El evangelista Lucas, experto narrador que es, nos sumerge primero en el escenario. Comienza situándonos en el tiempo y en el espacio. Eran los días del rey Herodes, el Grande. Nos hallamos en el majestuoso templo de Jerusalén, construido precisamente por este rey. El templo más majestuoso y hermoso de toda la cuenca del Mediterráneo, como se decía en aquella época. Y nos encontramos en medio de una liturgia. Estamos en el top de la religiosidad hebrea. Allí, precisamente, se inserta una historia de familia, el anuncio de la concepción de Juan el Bautista. Lucas nos presenta a la pareja de Zacarías y de Isabel en este tiempo y en este escenario. Son ellos los coprotagonistas de la historia. Zacarías es sacerdote del grupo de Abías. Su esposa se llama Isabel, también ella de familia sacerdotal aarónica. Juntos han llevado una vida propia de los justos, de oración, de obediencia intachable a la ley, con rigor ético. Por eso Lucas los llama irreprochables. Han sido capaces ellos, como israelitas, de invocar la venida del Mesías y de esperarlo. Pero como contrapunto, su vida ha estado marcada por la desgracia de una esterilidad y ahora, con la edad avanzada que tienen, empeora la situación. Se aleja toda posibilidad. Paso siguiente, viene la segunda parte de nuestra historia. Es la narrativa más extensa, la historia del feliz anuncio que revierte esta desdicha. Mientras Zacarías está en el templo, en aquella hora solemne de las vísperas, en el que se ofrece el incienso, y en cuanto se eleva una gran intercesión por parte del pueblo reunido en asamblea, y al cual el sacerdote representa como intercesor delante de Dios, justo en ese momento se presenta ante él un ángel. Es un mensajero del Señor que luego se presentará con nombre propio, como dice en el versículo 19. Yo soy Gabriel, el que está delante del rostro del Señor. El arcángel que escucha y que transmite, el arcángel de las anunciaciones. Apenas Zacarías lo ve, queda perturbado. Pero el Señor, como siempre, comienza el diálogo serenándolo, invitándolo a no tener miedo. Le da un motivo, no temas. ¿Por qué? Porque tu oración ha sido escuchada. Dios escucha la oración del pueblo que eleva su voz en sus necesidades. El pueblo que se abandona totalmente en las manos del Señor por medio de la intercesión que es propia del sacerdote. Pero también Dios escucha la súplica personal del sacerdote.
Tu intensa oración ha sido escuchada. El Señor ha decidido intervenir. La mujer de Zacarías, Isabel, dará a luz un hijo que llevará el nombre de Johanan en hebreo, Johannes en griego, Juan en español, que significa Dios concede gracia. La venida de este niño cambiará la vida de todos. Porque es la respuesta a una súplica personal. A Zacarías le dice que este hijo tan esperado le dará una gran alegría con su nacimiento. Porque es la respuesta a la súplica coral de todo un pueblo que espera al Mesías. Muchos exultarán con la venida de este niño. Porque es un enviado del Señor, él será grande ante sus ojos, vivirá como un consagrado, como un nazir, que no beberá vino ni licor, pertenecerá a Dios y gozará del privilegio de quedar lleno del Espíritu Santo ya desde el vientre de su madre. La misión de este enviado de Dios, ungido del Espíritu, es precisa. Él predicará la conversión. Es la manera como Dios prepara el terreno, como se recibe al Salvador en el terreno de un corazón convertido que vuelve a Dios. Predicar la conversión es la misión de Juan para disponer al pueblo para la recepción del Dios que viene. Él hará volver a muchos a los caminos de Dios, dice el versículo 16. Pues caminando delante del Señor en su presencia con el espíritu y la fuerza del gran profeta Elías, Juan tiene la tarea, versículo 17, de convertir los corazones de los padres hacia los hijos, de llamar a los rebeldes al sendero de los justos y de preparar para el Señor que viene un pueblo bien dispuesto. El anuncio es verdaderamente sorprendente y Zacarías no sabe cómo responder. En medio de su desconcierto, solo consigue decir, versículo 20, ¿cómo podré yo estar seguro de esto? Porque ya soy viejo y mi mujer de edad avanzada. Zacarías le recuerda al ángel el obstáculo. Mi mujer y yo no estamos en condiciones de generar un hijo. Y entonces pide una garantía, a lo cual responde el ángel, versículos 19 y 20. Yo soy Gabriel, que asisto ante el trono de Dios, y he sido enviado para hablarte y darte esta buena noticia. Desde ahora, pues, te quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que sucedan estas cosas, porque no has creído en mis palabras, que se cumplirán a su tiempo, se cumplirán a su tiempo. Puesto que no has creído ni recibido con sencillez mi anuncio, Zacarías, quedarás reducido al silencio hasta que veas cómo todo se lleva a cabo. Porque no has creído en mis palabras que se cumplirán a su tiempo. ¿Me has preguntado sobre qué base puedes creer? Pues te quedarás sin palabras. El que no escucha con el corazón se vuelve mudo. ¿Pero qué tipo de silencio es este? ¿Será un castigo de Dios o será que apunta a algo más? Un sacerdote del templo de Jerusalén, por oficio, debía hablar. Era un intercesor que llevaba las súplicas del pueblo hasta Dios y de Dios hacia el pueblo traía los oráculos y las bendiciones. Los rituales y sus rúbricas prescritas eran perfectos, pero podía volverse la ejecución de un libreto mecánico sin fe. Una estructura religiosa puede convertirse en una prisión de Dios, hablar de Él y hasta con Él, pero sin dejarlo obrar, sin transmitirlo, sin escucha de Dios. A veces pensamos que escuchamos, no, nos estamos escuchando es a nosotros mismos. Hay que escuchar. La liturgia también es un lugar de anunciación que requiere oídos y corazón para Dios, que requiere de una escucha más profunda, de atención total para Dios. El silencio al que queda sometido Zacarías durante 9 meses
el mismo tiempo de la gestación de Juan en el vientre de Isabel, también Zacarías tiene su propia gestación interior. Y esto es una gestación de un corazón que era seco, estéril. No solo el vientre de su mujer, el corazón del sacerdote también era estéril. No es entonces un castigo infligido a su incredulidad, sino el vientre en el que deberá llevar a maduración las palabras de Dios, el anuncio del ángel. Él no creía que su malestar le importase a Dios y que estuviese bajo la mirada de su elección. Dios viene incluso cuando ya nos acostumbramos y no esperamos nada. Se necesita quedar mudo cuando Dios da sorpresas con dones inesperados. Se requiere entonces dar un paso nuevo, un paso más, renovar el corazón. Y este paso debe madurar en el silencio. La tercera parte del relato se enfoca en la gente que vino a esta liturgia. La gente se da cuenta de que Zacarías se está demorando más de lo normal. Y cuando lo ven salir, notan que está mudo, áfono. El pueblo entiende que algo grande le ha ocurrido, que ha tenido una visión, pero sin saber exactamente el contenido. Zacarías intenta, a duras penas, expresarse. Consigue apenas valerse del lenguaje de señas. El relato termina en un sitio diferente, en un recinto privado, en la casa de Zacarías e Isabel. Es la cuarta parte de este relato, la conclusiva. Nos dice Lucas que cuando se cumplieron los días de su oficio en el templo, Zacarías regresó a su casa, se unió a Isabel y concibió un hijo, que se llamará Juan Bautista. La promesa queda cumplida. Dios abre vientres infecundos como abrió camino en el desierto. Es capaz de generar vida en los lugares de evidente imposibilidad. A Dios le gustan los niños, trae a la vida bebés de madres imposibles. Dios hace su mejor obra sobre el terreno de la esterilidad y del silencio. Un Dios que no es la mera repetición de lo conocido, sino siempre nuevo y sorprendente. Por eso el nombre Juan no se llamará como su padre Zacarías. No se perpetúa el pasado generacional. Su nombre habla del ahora de Dios. Juan significa Dios hace gracia. Dios es misericordioso. Se necesitan nombres nuevos para dar cuenta de la obra de Dios en el hoy, en el presente, aquí y ahora. Pero no es solamente el cumplimiento de la palabra dicha de parte de Dios lo que importa en esta historia, sino su reconocimiento. Y esto es precisamente lo que hace en la conclusión Isabel, la mujer coprotagonista. Isabel, quien tiene una actitud diferente a la de Zacarías, quien tiene además un nombre teóforo, su nombre Isabel significa Dios ha jurado, como Zacarías significa Dios recuerda, la memoria de Dios, que eran nombres que sonaban extraños, cómo era posible que Dios jurase y se acordase y estuviesen estériles. Pues este nombre teóforo, que tiene el nombre de Dios, Elishebet, Elizabeth, Isabel, sonaba ironía. A partir de su vida como religiosos practicantes, levantaba sospechas la esterilidad. Una esterilidad era vista como un castigo de Dios. ¿Cómo se explica que una pareja vive en santidad y al mismo tiempo tenga el castigo de una esterilidad? Así lo veía la gente de fuera. Así lo veía el pueblo, que falaba mucho. De hecho, era sobre la mujer, sobre quien culturalmente recaía la responsabilidad de la esterilidad, con la cual se cortaba la cadena generacional. Isabel llevaba sobre sus espaldas el peso de lo que los judíos consideraban una dura sanción de parte de Dios. Pero si el cuerpo es estéril, no lo es su corazón.
mientras que su marido Zacarías, perfecto en su sacerdocio, tiene el corazón cerrado e incapaz de creer en las palabras del ángel que le anunciaba la obra de Dios, el Dios que abre vientres concediéndole el nacimiento del hijo esperado. Isabel, por su parte, reviste de esperanza y de una reserva fecunda el milagro del embarazo. Sus palabras son las que concluyen la historia. Versículo 25. Así ha hecho el Señor conmigo en estos días en los que se ha dignado borrar para siempre mi vergüenza delante del juicio humano. Ante el miedo y el escepticismo frente a un parto de primípara, pasada de tiempo además, para Isabel se impone más bien la alegría por haber quedado liberada de la humillación pública, de las injusticias que la misma ley propinaba a la mujer. Las palabras de Isabel le hacen eco a un canto que viene del trasfondo bíblico. Hace suyas las palabras de Raquel, la gran matriarca de Israel, mujer de Jacob y madre del pueblo, quien después de haber sido estéril, cuando quedó embarazada de su hijo José, exclamó en Génesis 30:23, Dios me ha quitado la deshonra. Su marido, mudo, el intercesor del que se esperaba la fe y cuyo ministerio queda temporalmente puesto en pausa, no transmite al pueblo las bendiciones esperadas, ni la más mínima comunicación divina. Solo es portador del silencio de Dios. Con Isabel y con una gestación hecha oración, Dios recomienza desde otro camino. Se entabla de nuevo el diálogo con Dios que emerge desde las honduras de un dolor de maternidad imposible. Es el camino del diálogo definitivo de Dios con la humanidad preñada de esperanza y que se elevará desde una segunda anunciación en la casita de Nazaret.